Muy buenos días, compañeros y profesor Freiner. Soy el estudiante Cristian Campo a cargo de la unidad número 4. El tema que me corresponde es la relación entre el maestro, literatura y estudiante. Entonces, vamos a todo. La relación entre el maestro, literatura y estudiante es esencial, bastante esencial para la educación. Los maestros actúan como guías y facilitadores, utilizando la literatura como una herramienta. Esta herramienta sirve para enseñar a los estudiantes, inspirar, desarrollar habilidades y comprensión del mundo y la diversidad cultural. Aparte de eso, la literatura también enriquece la experiencia educativa y brinda oportunidades para la exploración intelectual y la expresión creativa. Ahora, el maestro como eje de la enseñanza en el aula. El maestro es un componente central en el proceso de enseñanza y desempeña un papel fundamental como eje de la enseñanza en el aula, desempeñando múltiples roles esenciales para el aprendizaje de los estudiantes. Su conocimiento, habilidades pedagógicas y compromiso con el éxito de los estudiantes son fundamentales y esenciales para el proceso educativo. A continuación les describiré algunos de los roles y responsabilidades que corresponden al profesor de literatura. Vamos a empezar. El primero de ellos es el facilitador de aprendizaje. El profesor actúa como un facilitador de aprendizaje, ayudándose a los estudiantes a entender, a comprender y apreciar las obras literarias. Proporciona orientación, contextos y herramientas para que los estudiantes exploren, analicen los textos literarios de manera efectiva. También es un experto en la literatura. El profesor tiene que ser un experto en su campo, lo que le implica tener un profundo conocimiento de la teoría literaria, de la historia de la literatura, de los géneros literarios y una amplia gama de obras literarias. Este conocimiento es fundamental para enseñar de manera efectiva, perdón. También es un selector de textos. Es responsabilidad del profesor de literatura seleccionar los textos apropiados y relevantes para los estudiantes, teniendo en cuenta su nivel de competencia lectora y sus intereses. Debe elegir obras que despierten la curiosidad y la reflexión de los estudiantes. También es un guía de análisis. Aquí está. El profesor es guía de los estudiantes en el análisis de los elementos literarios, como la trama, los personajes, el simbolismo, la estructura y el estilo. Ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades críticas de lectura y de análisis. También es contextualizador. El profesor ayuda a los estudiantes a comprender el texto histórico, cultural y literario en el que se le enmarca cada obra. Esto facilita una interpretación más rica y más profunda de todos los textos literarios. También es un promotor de la discusión. Fomenta la discusión en el aula, donde los estudiantes pueden compartir sus ideas, interpretaciones y perspectivas de las obras literarias. Esto promueve el pensamiento crítico y la expresión oral. También es un facilitador de proyectos creativos. Puede alentar a los estudiantes a participar en proyectos creativos como adaptaciones teatrales, ensayos, ilustraciones u otros proyectos relacionados con la literatura. Estos proyectos fomentan la creatividad y el compromiso con el material. También es un desarrollo de habilidades de escritura. Enseña a los estudiantes a escribir de manera efectiva, especialmente cuando se trata del análisis literario, ensayos críticos y trabajos de investigación en el campo de la literatura. Es evaluador y proveedor de la retroalimentación. Evalúa pues el progreso de los estudiantes y proporciona retroalimentación constructiva para ayudarlos a mejorar sus habilidades de lectura, de escritura en el contexto literario. Eh, La literatura tiene un lugar en la práctica académica, tiene un lugar demasiado fundamental en la práctica académica en una variedad de disciplinas y campos de estudios.
A continuación, estas son las razones por las cuales la literatura desempeña un papel importante en la academia. Primero, pues la exploración de cultura y de la historia. La literatura en particular, la literatura clásica y contemporánea, ofrece una ventana al pasado y a las diferentes culturas de los textos literarios. A menudo reflejan la historia, los valores, las tradiciones y las preocupaciones de una sociedad en un momento dado. Por lo tanto, son fuentes valiosas para estudiar la evolución de la cultura y la historia. También desarrolla habilidades de lectura crítica. La lectura y el análisis de los textos literarios desarrollan habilidades críticas en los estudiantes. Los académicos aprenden a interpretar, cuestionar y analizar los elementos de una obra, como la trama, los personajes, simbolismo y la estructura, lo que fomenta la habilidad del análisis en una variedad de contextos. Ahorita hablaremos sobre los elementos y las estrategias los elementos y las estrategias didácticas en la literatura. Entonces sería la selección pues de elementos apropiados, de textos apropiados, que pues como ya lo hemos dicho anteriormente, el profesor debe elegir obras literarias adecuadas porque pues es un uso esencial para su parte pedagógica y para la enseñanza de los estudiantes. Es en la contextualización también es otro elemento didáctico, ya que introduce a los estudiantes en el contexto histórico, cultural y literario en el que se enmarca la obra. Esto ayuda a comprender mejor los temas, los personajes y los aspectos simbólicos de la narrativa. Análisis de elementos literarios. Fomentar el análisis de los elementos literarios como la trama de los personajes, el punto de vista, el simbolismo, la estructura y el estilo. Los estudiantes aprenden a identificar y discutir estos elementos para comprender mejor la obra. También la discusión en el grupo. Debe fomentar la discusión en el grupo donde los estudiantes puedan compartir sus ideas, interpretaciones y perspectivas sobre la obra. Esto promueve el pensamiento crítico y expresión oral. Actividades de escritura. Debe pedir a los estudiantes pues que escriban ensayos, análisis literarios o incluso que creen su propia novela o propio cuento de ciencia ficción o de la trama pues que a ellos más les guste. Ya que pues al hacer este ejercicio permite que los estudiantes expresen sus pensamientos y aplicar lo que han aprendido a través del curso. También la comparación de las obras. Comparar diferentes obras literarias, autores o movimientos literarios, esto ayuda a que los estudiantes aprecien las similitudes y diferencias en la literatura y a comprender cómo evoluciona con el tiempo. Enfoque en la interpretación. Fomentar la interpretación de la obra, permitiendo que los estudiantes encuentren su propio significado en la literatura. Esto le da la oportunidad de desarrollar sus propias ideas y voces críticas. Utilizar recursos de multimedia. Estos recursos de multimedia como películas, audiolibros o adaptaciones teatrales para enriquecer la experiencia de la obra literaria explora diferentes formas de narración. La exploración de temas universales, abordar temas universales y cuestiones éticas y morales que surgen en la literatura, lo que puede llevar a debates significativos y una mayor comprensión de la condición humana. Evaluación, claramente pues la proporcionar retroalimentación constante a los estudiantes a medida que desarrollan sus habilidades de la interpretación y el análisis de los textos literarios. Fomentar la empatía. Alentar a los estudiantes a identificarse con los personajes y a considerar cómo se sentirían en situaciones similares. Esto fomenta la empatía y el entendimiento de las emociones humanas. Evaluación de proyectos creativos. Permite que los estudiantes realicen proyectos creativos como adaptaciones teatrales, ilustraciones, presentaciones multimedia o incluso la escritura de continuaciones de la obra original. Esto estimula su creatividad y su compromiso con la literatura. Estas estrategias didácticas no solamente promueven la comprensión y el análisis, sino que también hacen enseñanza de la literatura que sea más atractiva, significativa para los estudiantes al permitirles explorar y conectarse con las obras de manera personal. Ahora, la literatura en el contexto de la enseñanza y el aprendizaje tiene como objetivo no solo promover la comprensión y el análisis de los textos literarios, sino también fomentar la apreciación de la creatividad
la expresión artística y la diversidad de voces y perspectivas en el mundo de la literatura. En última instancia, pues la definición de literatura, enseñar y aprender es flexible, ya que puede variar según los objetivos educativos, el nivel de los estudiantes y el enfoque pedagógico. Sin embargo, su esencia, la literatura es una expresión artística y creativa del lenguaje que busca transmitir significado y provocar emociones e ideas en los lectores. En pocas palabras, muchachos, en pocas palabras, somos esenciales en la parte literaria a la hora de compartir con los estudiantes, a la hora de enseñar, ya que pues no solamente los vamos a enseñar a que ellos tengan un pensamiento crítico sobre las obras literarias, sino que también podemos despertar la empatía, podemos despertar su creatividad y podemos hacer que ellos desarrollen sus propios cuentos, sus propias novelas, incluso puedan desarrollar sus propios ensayos. Se les ayuda a mejorar su ortografía, y, y a base de todo esto, el respeto. Siempre tener respeto hacia los estudiantes, como de igual manera ellos hacia nosotros. Y no siendo más, les agradezco mucho por la atención prestada. Que tengan un feliz día.